Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos de vuelta! ¿Cómo están hoy? Espero que rebosantes de energía, porque el tema que les traigo hoy es candente, explosivo y sé que los va a tener al borde de sus asientos. Como vieron en el título, hoy nos sumergimos de lleno en el universo de dos nombres que nos han hecho suspirar, reír y soñar a lo grande, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, la pareja que incendió la pantalla y nuestros corazones en la inolvidable Erkencikus Pájaro Soñador. Y la pregunta que nos quema a todos, la que nos tiene en vilo. ¿Reconciliación a la vista? ¿Hay chispas de un nuevo capítulo en esta historia? En este vídeo vamos a desmenuzar cada detalle, cada pista, cada guiño, cada señal que nos da la esperanza de que el destino, el amor, o simplemente el buen hacer profesional, vuelva a juntar a estos dos talentos. Analizaremos ese agradecimiento que resonó en las redes sociales, un agradecimiento que ha avivado la llama de la esperanza y ha enloquecido a los fans alrededor del mundo. Hablaremos de sus vidas actuales, de sus proyectos, de las posibles trabas y, por supuesto, de los sueños de un reencuentro. Prepárense para un viaje lleno de emociones, análisis y, por supuesto, mucho chisme. Pero antes de que nos sumerjamos en el torbellino de Sanemikhan, les quiero recordar la importancia de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Y así no se perderán ni un solo vídeo sobre el fascinante mundo de las series turcas, los chismes de las celebridades, las últimas noticias del mundo del entretenimiento y por supuesto, todo lo que nos apasiona. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Ya somos una comunidad enorme y quiero que ustedes formen parte de ella. Ayúdenme a crecer. Y ahora sí. Vamos al grano. Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Quién de ustedes, queridos amigos, no recuerda la química explosiva, la conexión mágica, la energía que emanaba cada vez que estos dos talentos compartían pantalla en Erkencikus? La serie fue un fenómeno global, una revolución que conquistó corazones en todos los rincones del mundo. ¿Y cuál fue la clave de su éxito arrollador? Sin duda, la innegable, palpable, irresistible conexión entre Demet y Can. Sus miradas que se cruzaban, sus gestos que se complementaban, la forma en que se entendían sin palabras. Era imposible, simplemente imposible, no enamorarse de ellos. Era inevitable, por ende, que los rumores de romance en la vida real comenzaran a circular, a multiplicarse, a inundar las redes sociales. Los fans enamorados de la pareja en la ficción, soñaban con que ese amor traspasara la pantalla, con que la magia de Sanemikhan se materializara en la vida real. Y como suele ocurrir en estos casos, los deseos y las fantasías de los fans se mezclaron con la realidad, con los hechos. Fotografías que sugerían complicidad, vídeos que revelaban miradas cómplices, indirectas en redes sociales que alimentaban la esperanza. Todo esto contribuyó a que la expectativa creciera exponencialmente. Los fans especulaban, imaginaban, soñaban con un romance que trascendiera la ficción. Durante el rodaje y después de la serie, se habló mucho de una posible relación sentimental entre Demet y Can. Las especulaciones fueron constantes, las portadas de las revistas se llenaron de fotos de ellos juntos, y los titulares se centraban en el posible romance. Los fans se emocionaban, se ilusionaban, esperando la confirmación de su amor. Sin embargo, y como a menudo sucede en el mundo del espectáculo, la realidad no siempre coincide con las expectativas. La historia, al menos en ese momento, no cuajó, o al menos no de la manera en que muchos esperábamos. Hubo desencuentros, momentos de tensión, rumores de peleas y distanciamiento. Las agendas, los compromisos profesionales y quizás, la presión mediática, hicieron que la relación no prosperara. Después de la serie, Can Yaman se embarcó en nuevos proyectos, tanto en Turquía como en Italia, donde cosechó un éxito rotundo. Sus papeles en series como Viola come il mare y Sandokan lo catapultaron a la fama internacional y lo convirtieron en uno de los actores más cotizados del momento. Su carisma, su talento y su físico escultural conquistaron los corazones de millones de personas. Demet Özdemir, por su parte, continuó su exitosa carrera en Turquía, protagonizando otras series que también se convirtieron en fenómenos de audiencia, como Doğduğun Kaderindir, Tu casa es tu destino, y Erkencikus. Demet demostró su versatilidad actoral, su capacidad para conectar con el público y su talento para interpretar personajes complejos y emotivos. Además de su carrera profesional, Demet también encontró el amor.
En 2022, se casó con el cantante y actor Ethan Hawke, en una ceremonia que acaparó la atención de los medios de comunicación y de los fans. Sin embargo, y para tristeza de muchos, el matrimonio no duró mucho y la pareja anunció su divorcio en 2023. Durante un tiempo y después de que cada uno siguiera su camino por separado, la relación entre Demet y Can parecía haber quedado en el pasado. Cada uno siguió adelante con su vida, enfocándose en sus carreras profesionales, en sus nuevos proyectos, y evitando cualquier contacto público que pudiera alimentar los rumores de un posible reencuentro o reconciliación. Las entrevistas, las redes sociales, todo se cuidaba con cautela. Pero como suele decirse, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y en este caso parece que esas cenizas están comenzando a avivarse, a encenderse nuevamente. ¿Qué ha despertado esta esperanza en los corazones de los fans? ¿Qué detalles, qué gestos, qué señales nos indican que el destino podría volver a unir a Demet y Can? En primer lugar, es importante destacar que ambos actores se encuentran solteros en este momento. Can Yaman, quien ha tenido algunas relaciones conocidas, parece estar completamente enfocado en su carrera profesional, en sus proyectos en Turquía e Italia, y en el cuidado de su imagen. Su agenda parece estar llena de compromisos laborales, de rodajes y de viajes. Demet Özdemir, tras su divorcio, también parece estar disfrutando de su soltería, aunque los medios de comunicación han especulado sobre posibles romances. Sin embargo, la actriz no ha confirmado ninguna relación y parece estar centrada en su trabajo y en disfrutar de su tiempo libre. Pero lo más importante, lo que ha encendido la llama de la esperanza y ha hecho que los fans de todo el mundo se ilusionen, es la puerta que parece haberse abierto entre ellos. Y aquí es donde entran en juego los detalles que nos han hecho saltar de emoción. Hace poco, Demet Özdemir sorprendió a todos al hablar abiertamente sobre su relación con Can Yaman. En una entrevista, la actriz recordó con cariño la época de Erkencikus y la buena química que existía entre ellos. No evitó mencionar a Can, sino que por el contrario, destacó su profesionalismo, su talento y la buena relación que tenían en el set de rodaje. Este gesto, sin duda, fue muy bien recibido por los fans, quienes vieron en él una señal de que las tensiones del pasado habían quedado atrás. Pero lo más interesante, lo que ha generado un torbellino de especulaciones y ha desatado la locura de los fans, es que en esa misma entrevista, Demet no descartó la posibilidad de volver a trabajar con Can en el futuro. Imaginen la bomba. Un reencuentro en pantalla. Sería un sueño hecho realidad para millones de personas en todo el mundo. Un nuevo proyecto, una nueva historia, una nueva oportunidad de ver a Sanem y Can juntos. Y aquí es donde entra en juego el agradecimiento del que habla el título de este vídeo. Porque recientemente Can Yaman ha publicado en sus redes sociales un mensaje muy especial. En él, el actor agradece a sus fans el apoyo incondicional que le han brindado a lo largo de su carrera. Pero lo que más ha llamado la atención, lo que ha generado un revuelo en las redes sociales y ha disparado las especulaciones, es que este agradecimiento ha sido dirigido específicamente a sus fans de Erkencikus, mencionando directamente a Demet y al equipo de la serie. Este gesto aparentemente simple ha sido interpretado por muchos como una señal de acercamiento, de reconciliación, de que el pasado ha quedado atrás y de que las puertas están abiertas a una posible amistad, o incluso a una nueva colaboración profesional. ¿Por qué mencionar a Demet y al equipo de Erkencikus en un mensaje general de agradecimiento? ¿Acaso es una forma de tender un puente, de dejar atrás viejas rencillas y de mostrar un deseo de colaboración futura? Los fans, como era de esperar, no tardaron en reaccionar. Las redes sociales se inundaron de mensajes de alegría, de esperanza y de emoción. Los hashtags relacionados con Demet y Can se convirtieron en tendencia en Twitter e Instagram, y los seguidores de ambos actores expresaron su deseo de verlos juntos nuevamente. Los mensajes de apoyo, de cariño y de ilusión inundaron las plataformas digitales. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Estamos ante una simple muestra de cortesía, de agradecimiento profesional, o realmente hay algo más? ¿Hay un deseo de reconciliación, de retomar el contacto, de iniciar un nuevo capítulo en esta historia? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí podemos hacer es analizar las señales, las pistas, las circunstancias y las posibles razones detrás de estos gestos. En primer lugar, es importante recordar que tanto Demet como Can son actores muy profesionales. Saben que su trabajo es, en parte, alimentar los sueños y las fantasías de sus fans. Son conscientes de la expectación que generan y saben cómo manejarla.
Por lo tanto, es posible que de alguna manera estén midiendo sus palabras, sus gestos y sus acciones para mantener viva la llama de la esperanza entre sus seguidores. En segundo lugar, es evidente que la química entre ellos sigue presente. Aunque hayan pasado varios años desde Erkencicus, la conexión que tenían en pantalla es innegable. La complicidad, la mirada, la forma en que se complementaban. Todo eso sigue ahí latente esperando ser avivado. La química es un ingrediente fundamental para el éxito de cualquier proyecto audiovisual, y Demet y Can tienen mucha química. En tercer lugar, la industria del entretenimiento turca es relativamente pequeña. Los actores suelen trabajar en proyectos similares en canales de televisión, y es muy probable que en algún momento se crucen en eventos, en premios, en fiestas, o incluso en el rodaje de otras series. Por lo tanto, no sería de extrañar que en un futuro cercano, vuelvan a coincidir profesionalmente. Pero, ¿qué impide que se reconcilien? ¿Qué obstáculos podrían dificultar una posible relación sentimental o una colaboración profesional? En primer lugar, está el pasado. Las posibles heridas, los desencuentros, las tensiones que pudieron existir entre ellos. Superar el pasado no es fácil y requiere tiempo, paciencia y voluntad por ambas partes. Los problemas del pasado pueden ser un obstáculo importante para cualquier relación. En segundo lugar, está la presión mediática. Si Demet y Can decidieran iniciar una relación sentimental, o si simplemente decidieran trabajar juntos en un nuevo proyecto, los focos de atención se volverían a posar sobre ellos. Los medios de comunicación, los paparazzi y los fans. Todos estarían pendientes de cada uno de sus movimientos, de cada una de sus palabras, de cada uno de sus gestos. Esa presión mediática, esa exposición constante podría ser muy difícil de soportar. En tercer lugar, está el miedo al fracaso. Después de haber vivido una experiencia similar en el pasado, es posible que tanto Demet como Can tengan miedo a repetir la historia. Temen que una nueva relación sentimental, o una nueva colaboración profesional, termine de la misma manera que la anterior, en desencuentros y en decepciones. El miedo al fracaso es un sentimiento humano y comprensible. Pero a pesar de estos posibles obstáculos, la puerta parece estar abierta. Y eso es lo que nos llena de esperanza, de ilusión y de emoción. Los gestos de Demet y Can, sus palabras, sus sonrisas, sus indirectas, todo indica que hay una posibilidad, aunque sea remota, de que el destino los vuelva a unir. ¿Qué podemos esperar en el futuro? ¿Veremos a Demet y Can juntos nuevamente en pantalla? ¿Volverán a ser pareja? La respuesta a estas preguntas es incierta. Nadie puede predecir el futuro. Pero lo que sí podemos hacer es seguir atentos, seguir observando las señales y seguir soñando. Podemos seguir analizando sus gestos, sus palabras, sus acciones, y podemos seguir alimentando la esperanza de un reencuentro. Mientras tanto, podemos disfrutar de sus trabajos actuales, de sus entrevistas, de sus redes sociales, y de la magia que nos regalaron en Erkencicus. Podemos revivir los momentos más emblemáticos de la serie, y podemos imaginar cómo sería una posible reconciliación. Podemos fantasear con un nuevo proyecto, con una nueva historia, con una nueva oportunidad de ver a Sanem y Can juntos. Lo que sí está claro es que Demet Özdemir y Can Yaman siguen siendo dos de los actores más queridos y admirados de Turquía. Su talento, su carisma, su belleza, su profesionalismo y su química los han convertido en ídolos de masas, y su historia de amor, o desamor, sigue generando interés, emoción y expectativa en todo el mundo. Así que, queridos amigos, crucemos los dedos y esperemos lo mejor. Tal vez, en un futuro no muy lejano, podamos celebrar la reconciliación de Demet y Can. O al menos su reencuentro en un nuevo proyecto. Ojalá. Ojalá que nuestros sueños se hagan realidad. Y bueno, con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado el análisis sobre Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos repasado las señales, las pistas, las circunstancias y la esperanza de una posible reconciliación, o al menos, de un reencuentro profesional. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que hay posibilidades de que vuelvan a estar juntos? ¿Les gustaría verlos en un nuevo proyecto? ¿Qué esperan que suceda? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones son importantes. Me gusta saber si están de acuerdo con mis análisis, si tienen otra perspectiva, si ven otras señales. La comunidad es fundamental en este canal y me encanta leerlos.
No olviden darle me gusta a este vídeo si les pareció interesante y compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Demetican. Compartan la ilusión. Compartan la esperanza. Compartan este vídeo para que llegue a más personas y podamos hacer crecer esta comunidad. Y por supuesto suscríbanse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Ya saben que aquí encontrarán todo lo relacionado con las series turcas, el mundo del espectáculo, los chismes de las celebridades y mucho más. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Y no dejen de soñar. Hasta la próxima.